La administración Trump tiene una serie de condiciones que Venezuela debe aceptar para reanudar su producción de petróleo. Así dijeron a CNN dos altos funcionarios de la Casa Blanca. Tres condiciones esenciales se plantean a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Primero, que Caracas debe cortar los lazos existentes con China, Irán, Rusia y Cuba. Segundo, debe aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo, así lo señalaron los funcionarios, asociarse exclusivamente con Estados Unidos para la producción petrolera. En tercer lugar, como condición, Venezuela debe aceptar favorecer a la administración Trump a las compañías petroleras estadounidenses para futuras ventas de crudo, agregaron estas dos fuentes de la Casa Blanca consultadas por CNN. En tanto, le informo que desde Beijing, China ya criticó el anuncio del presidente Trump de que Venezuela estará entregando decenas de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, alegando que esto viola el derecho internacional y que equivale a acoso. La portavoz de la Cancillería china dijo que Venezuela es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio. Y agregamos también importante lo que ha delineado esta mañana el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando habla de estabilización, recuperación y transición. 3 etapas definidas por Rubio que tiene la administración Trump, dice, para Venezuela. Dijo además que habrá más acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez. Escuche. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Rubio dijo además que están a punto de cerrar un acuerdo para adquirir petróleo venezolano y venderlo. Poco después, Petróleos de Venezuela misma, PDVSA, dijo que negocia con Estados Unidos la venta de volúmenes de crudo. Y todo cuando Estados Unidos incautó y abordó este día otros 2 petroleros vinculados con Venezuela, según confirmó la propia secretaria Kristi Noem. Uno de ellos en aguas internacionales cerca del Caribe, el otro en el Atlántico Norte. Se trata del Vela 1 o Bella 1, que según la secretaria de Justicia Pam Bondi, era responsable de transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán. El buque, le recuerdo, comenzó a ser perseguido hace varias semanas por la Guardia Costera de Estados Unidos. La tripulación del petrolero pintó en un momento dado una bandera rusa en el casco, alegando que navegaba bajo protección rusa. Poco después, el buque apareció en el registro oficial de buques de Rusia con un nuevo nombre, el Marinera. Y Rusia presentó una solicitud diplomática formal exigiendo que Estados Unidos dejara de seguirlo. En tanto, se sabe que el Reino Unido prestó apoyo a Estados Unidos en la incautación del petrolero de bandera rusa en el Atlántico. John Healey, secretario de Defensa británico, informó al Parlamento que autorizó el uso de bases en el Reino Unido y el despliegue de activos de la Marina y la Fuerza Aérea para apoyar en esta operación estadounidense, pero agregó que ningún personal británico participó en el abordaje de la embarcación. Healey dijo que Rusia opera una flota cada vez más grande de petroleros a la sombra para financiar su guerra en Ucrania. Y agregó a esta información que la Cancillería rusa exigió la liberación de los ciudadanos rusos que se encontraban a bordo de ese petrolero incautado. La agencia oficial TASS rusa, por cierto, pues es la que está dando esta información. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Duma, o el Parlamento ruso, calificó la incautación como un acto de piratería del siglo XXI. Este es el cuadro de situación, esta es
es la información en relación con Venezuela, y esta noche la vamos a analizar. Me acompaña desde Boston José Ignacio Hernández, abogado y especialista, consultor para Aurora Macro Strategies. José Ignacio, un feliz año, gracias por acompañarnos. De lo que escuchaste hoy en términos de las condiciones para retornar o regresar la producción de petróleo que dice la administración Trump y las tres fases que habla Marco Rubio, ¿qué ya estás pensando sobre la viabilidad de lo que sigue para Venezuela? Bueno, en primer lugar, feliz año, un gusto como siempre estar en tu programa. El plan que ha esbozado primero el presidente Trump ayer, luego el secretario de Energía y finalmente el secretario de Estado Marco Rubio, yo diría que tiene tres objetivos sencillos en el corto plazo. El primero es migrar el sector petrolero venezolano hacia Estados Unidos, que antes de la elección de Hugo Chávez, bien vale la pena recordarlo, era el destino principal del crudo venezolano. Eso implica, por lo tanto, reducir y eliminar de manera gradual, se entiende, la injerencia de tres actores claves como son Irán, Rusia y China. El segundo objetivo es aislar el ingreso petrolero del régimen de Maduro. Maduro no está, pero su régimen corrupto y cleptocrático continúa, encabezado por Delcy Rodríguez. Entonces ya no van a poder manejar el ingreso petrolero porque ese ingreso va a ser manejado por Estados Unidos. Y por último, iniciar los primeros pasos de la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela, en esa segunda etapa a la cual se refería el secretario de Estado Marco Rubio, pero sobra decirlo, y con esto termino, la completa recuperación de Venezuela, del sector petrolero venezolano, no es una tarea que se puede complementar en 1 o 2 años, eso es una tarea de 5 o 6 años que va a requerir un esfuerzo sostenido en el tiempo. ¿Y qué tipo de resistencia anticipas que van a tener Beijing, Moscú y por supuesto Teherán? Bueno, esos tres actores tienen intereses distintos en Venezuela. El más delicado, el más complejo de resolver es Irán. Irán ha sido un actor clave suministrando materia prima para la producción de petróleo, diluentes. Ha sido también actor importante restableciendo la capacidad de refinación en Venezuela y permitiendo a PDVSA evadir las sanciones. Lo que pasa es que esa es parte del arreglo de Irán con el todavía régimen de Maduro. Por lo tanto, dejar atrás esos arreglos va a suponer una ingeniería más delicada. Rusia, cabría suponer, es un asunto que Estados Unidos va a manejar con una visión geopolítica más general en el parte de lo que está pasando en Ucrania. Y China, con esto termino, a mí la posición de China me llama mucho la atención porque China básicamente lo que está en Venezuela es intentando cobrar una deuda. Venezuela le debe todavía a China entre 8.000 y 15.000 millones de dólares. China no ha podido cobrar esa deuda y la única manera que China más o menos ha podido saldar esa deuda es con el petróleo venezolano. Entonces el interés de China, me atrevería a decir, es meramente transaccional, meramente comercial. A la luz de todo ello, te pregunto, ¿ves desapareciendo esa huella de China, de Irán y de Rusia en Venezuela en la próxima década? ¿Lo ves o ves a Trump, a la administración Trump, pensando en hacer negocios o acuerdos con estos gobiernos para que se queden con condicionantes en Venezuela? Yo diría que Irán es el primero que sale y debe salir. Y los signos de que PDVSA está cortando los vínculos con Irán y el gobierno de Venezuela en general los tenemos que ver en las próximas semanas, porque Irán creo que de los tres países supone el mayor riesgo para el hemisferio. Rusia y China quizás sea un proceso más gradual que responderá a otros objetivos de política internacional de Estados Unidos. Y por último, ¿este para ti sería el inicio de una nueva política petrolera de Washington hacia Venezuela? ¿Cómo la describes para cerrar? Sin duda, es una nueva política petrolera que hasta ahora va bien encaminada. Va bien encaminada porque uno entiende que la recuperación de la industria petrolera venezolana no es materia de corto plazo, es una labor de largo aliento. Dos, entiende muy bien que las causas de la destrucción de la industria petrolera fueron las políticas predatorias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que hay que revertirlas. Tres, entiende que se requieren inversiones en capital y ahí Estados Unidos puede ser un canalizador importante. Y por último, lo más importante, insisto sobre ello, aislar la renta petrolera de la administración del régimen superviviente de Maduro en Delcy Rodríguez, porque esa renta petrolera en estas manos se usa para corrupción, fines ilícitos y financiar violaciones de derechos humanos.
José Ignacio Hernández, como siempre, un gusto. Gracias por tu análisis. Un placer estar contigo como siempre.